Tal vez sea darle una vuelta de tuerca a algunas cosas, pero he estado estos días recordando que cuando empecé este camino, eh, llegué a entender como que había tres cosas que facilitaban conocer la verdad. Una era la atención, otra era la disposición o la entrega, y había una tercera que era el silencio. Y, y esa parte ha quedado un poco como soslayada en los últimos satsang. Y me pregunto si es porque no es ya en sí la búsqueda del silencio, sino o buscar que la mente se aquiete y se calle, o bien la mente no se puede callar, tiene su propio funcionamiento, va a su aire, y la clave es donde ponemos la atención, retirársela a la mente, no Ujú. buscar el silencio, sino retirarle la atención a la mente. No hay una pregunta en esto. Sí, Te comparto un poco la reflexión que he estado teniendo y las dudas, por si ujú, hay algo. sí. En lo que dices está la respuesta. Aunque no sea una pregunta, sí hay una pregunta ahí. La primera es la atención, la segunda es la disposición, ¿cierto? ¿Cierto? Es inevitable sacar conclusiones al comienzo, pero ¿quién saca conclusiones? La mente, precisamente es la que no puede silenciarse, porque ha sacado conclusiones. Y es inevitable que la mente pide explicaciones y conceptos claros para seguir en el camino. Pero eso mismo la imposibilita que esté dispuesta al silencio. Digamos, voy a decirlo de otra manera, sucede exactamente con la indagación lo mismo. El comienzo se ve con claridad, se ven los frutos de la indagación. Luego llega la mente y lo convierte en un método. Y entonces ya los frutos de la indagación se vuelven estériles. No se ve, ¿sí? Se ve con claridad la necesidad de estar dispuesto. Se ve con claridad la necesidad de estar atento al momento presente, porque es donde irrumpe el pensamiento y donde puede haber identificación. Todo eso es correcto, es inevitable y es necesario. Pero cuando la mente se lo apropia como una conclusión, vuelve a sus patrones antiguos. Entonces el silencio no llega, o llega por momentos, ¿sí? Esto hay que aceptarlo como parte del desarrollo mismo, de aprender a caminar, metafóricamente hablando, ¿no? Porque así es, ¿sí? Y es tremendamente paradójico, porque si yo me empeño en estar dispuesto, tengo que estar tenso, o si me empeño en estar atento, también voy a estar tenso y no puedo estar atento. Si me empeño en estar atento,
y en ello hay esfuerzo, no estoy atento, porque estoy empeñado en estar atento. Entonces no hay atención, ¿sí? Y ahí es donde la indagación puede ser útil. ¿Quién está empeñado en estar atento? Yo, ¿sí? ¿Quién es Pero ese yo? la atención está en el método ahí. La atención está en el empeño de estar atento, en el esfuerzo, en el motivo, ¿sí? Por supuesto, esto que digo puede llevar a la frustración y es necesario experimentar esa frustración porque es una frustración de la mente y del control. Es una frustración de no poder controlar mi proceso de despertar, porque no es mío, ¿sí? Entonces, con buenas intenciones, trato de indagar, trato de estar atento, trato de estar dispuesto. Todo eso es el yo controlando, piloteando la nave. Pero eso es parte del desarrollo de, entre comillas, metafóricamente hablando, aprender a caminar. Para muchos, para la mayoría es así. Llega entonces la frustración, porque ¿cómo me voy a esforzar todo el día para estar atento? Eso imposibilita la atención, porque esa atención es una atención esforzada, está distraída en el propósito de conservarse atenta, ¿sí? Cuando la verdadera atención, la verdadera disposición es espontánea y no es la consecuencia de un esfuerzo, sí es la consecuencia de una frustración, de controlarla, por ejemplo, porque en algún momento ocurre la rendición, ¿sí? Entonces lo suelto y llega, ¿sí? Está más cercana a la impotencia y la frustración, no siempre, ¿no? Pero sí está más cercana con frecuencia a la impotencia y la frustración, porque en esas experiencias suele suceder, no siempre, que se suelta, entonces llega espontáneamente, ¿sí? Tiene que ver mucho con soltar el control que la mente quiere tener sobre el proceso, entre comillas, del despertar, entre comillas. Pero no hay una forma de tangibilizar eso sin utilizar la mente y la lógica. O sea, no me parece Exacto, frustrante lo que has dicho. Vale, entendí. exacto, exacto. No hay una, ¿cómo decías? Una fórmula. Una forma de tangibilizar ese concepto sin usar la mente para ello. Yo ahora, por ejemplo, he comprendido, claro, si me esfuerzo en poner atención, es un error, acabo de verlo, porque estoy esforzándome en No es poner un error, atención no es en un el error, método, ¿no? no es un error porque es lo que se está manifestando en ese momento. Si me esfuerzo en estar atento, dejo de estarlo. Pero así es como se está manifestando. No es ningún error, ¿sí? Se manifestará en otro momento de otra manera. El error, el juicio del error surge porque quieres lograrlo, ¿sí? Quiero el éxito. Pero nada es un error. Mm. El juicio mismo del error no es un error. El juzgar eso como un error no es un error. Si me empeño en estar dispuesto, ese esfuerzo por estarlo ya no es disposición. Y dígamelo a mí,
que tuve que batallar con eso mucho, a esta mente-cuerpo. El esfuerzo por estar dispuestos, ¿sí? Ya es, ese esfuerzo ya no es disposición, porque no es la disposición de un yo, ni la atención de un yo. Es la disposición que surge cuando hay una rendición, cuando sucede esa rendición, cuando se suelta algo, ¿sí? Y esa rendición solo puede ocurrir, no se puede encontrar, no se puede hallar, no se puede capturar, solo puede ocurrir. Ocurre, Mi, sí. inter- mi Solo puede intervención, ocurrir, pero inicialmente en casi todos los caminos, entre comillas, espirituales, sucede exactamente lo que tú dices. Por eso no es un error, ¿sí? Sucede exactamente lo que tú dices. Primero la mente descubre que es muy importante estar atenta al momento presente y lo ve con tanta claridad, pero coge y se lo apropia como una tarea, como un esfuerzo. Eso es inevitable, es en la mayoría de los casos, ¿sí? Luego descubre que estar dispuesta es muy importante, pero entonces se lo apropia la mente para controlar su proceso. Tengo que estar dispuesto. Y voy a decir algo, para muchas mentes, incluso el esfuerzo es necesario. Esa, esa aparente error es necesario porque el nivel en que se encuentra la mente eh, no le permite otra cosa. Cuando ya ha intentado y no, surgen algunas experiencias en las que sí lo sucede que está atento, pero se da cuenta de que muy muchas otras no. Y empieza el problema, empieza la frustración, empieza la impotencia, empieza esto, lo otro. Ya en ese momento puede la mente darse cuenta de que no puede, ¿sí? Y es un momento que es oro. Si no lo coge y lo convierte en otra cosa, es un momento que es oro, porque puede ocurrir la rendición. Pero es una rendición que no concluye nada, ¿sí? Porque la mayoría de las veces una rendición con resentimiento es concluyente. Entonces dice esto ya no y lo desprecia. Es una rendición, no es una verdadera rendición, es la rendición del ego. Es una que saca conclusiones. La mente de nuevo sacando conclusiones. Esta rendición es sencillamente desaparece. Ese intento de esforzar para lograr desaparece. Es tan simple, sí, demasiado simple para la mente. Para la mente, demasiado, demasiado simple. ¿Sí? Llega un momento en que se da cuenta que no, no puede lograrlo porque no puede. ¿Sí? Y el intento desaparece y llega la atención. En ese momento, como hay una apertura, la impotencia es el momento en donde hay una apertura. Entonces llega, la copa se vacía, para decirlo de otra manera. Ahora bien, si de esa impotencia la mente saca, coge la experiencia y la interpreta y saca conclusiones y dice esto ya no, y esto tal cosa y esto tal otra, entonces eso no es un soltar, eso no es un soltar, es de nuevo la mente cogiendo las experiencias y significándolas. ¿Sí?
Por eso todo buscador espiritual en un momento del camino es inevitable que dude acerca de seguir en un sendero o de no seguir. Es normal, es totalmente normal, porque todavía es el buscador que quiere logros, ¿sí? Entonces a veces tiene dudas. Cuando desaparezca el buscador no habrá ese tipo de asuntos en la mente. Pero como aún está, entonces pasa eso. La atención tiene un motivo, el motivo lograr la disposición. Entonces una disposición esforzada no está dispuesta. Me gusta mucho el ejemplo de un niño. Un niño está dispuesto a jugar, está dispuesto a hacer esto, a hacer lo otro, pero no hay un motivo. Está atento a lo que pasa, mira las cosas con mucha atención. No hay un motivo, ni siquiera hay palabras con las que él pueda nombrarlas. ¿Sí? Y sus ojos están muy abiertos. Después llega la mente, llegan las palabras, llegan los significados y la fiesta se acaba. Sed como niños, pero no somos niños. Hay que también entender que no se trata de ser como un niño, sino es una metáfora acerca de una mente limpia, dispuesta, atenta. Tan atenta que no tiene el propósito de estar atento, ¿sí? Porque si lo tuviera, pues no podría estarlo, ¿sí? Es Claro, natural, no se trata de ser un niño, sino de ser inmaduro, sino de no tener todas esas cargas que luego nos echamos con las palabras, los significados. sí, Porque los niños no es que usen las palabras, es que no las tienen. es que no las Hasta que no tienen, se sí, hasta que no se las metemos con calzador en la escuela, con significados, con objetivos para esos significados, con torsiones, sí, les sí, metemos en un juego. Entonces, no es dejad que los niños se acerquen a mí, sino esa inocencia, esa sí, no pretensión en nada, no pretender, simplemente ser, sí, ya está. simplemente ser. Dices, oro en bruto. Mm. Lo que pasa es que el niño todavía no es consciente de eso, pero tú sí puedes ser consciente de ello. Él Sí. está en la fiesta, lo que no sabe es que le llevamos hacia el matadero. El pobre, él está en la fiesta, claro, no. Pero para usar términos un poco fuertes. Pero tú, el despertar es volver a ser un niño, consciente, consciente no de un yo, sino consciente de ser el ser, de que aquí se expresa solo el ser, ser siendo, en toda la simpleza. Entonces te puedes equivocar, ves la equivocación, pero no juzgas nada. Sigues, normal. Llega un pensamiento, el pensamiento es estúpido, no tiene ninguna importancia. Sí, es un pensamiento, ¿sí? Eres consciente, lo ves. Ver, ser consciente es verlo. Ser consciente no es no tener pensamientos estúpidos o inadecuados, por decirlo de otra manera. No, ser consciente es verlos, verlos. Eh, Llega un bello pensamiento, también lo ves, pero la mente no entra, esto es mío, sí, voy a sacarle el jugo, ¿sí? No,
Lo ves tal como es, pensamiento luminoso. ¿Sí? Claro, la renuncia no debe ser solo entonces al pensamiento que no nos gusta, sino también al que nos gusta. O sea, aquí no hay elecciones, no me identifico con nada. Realmente el ego nunca puede renunciar ni a los pensamientos negativos ni a los pensamientos bonitos. Si intentara hacerlo, tiene un motivo Y aparece la identificación. y lo tiene porque está identificado con ellos. ¿Sí? Lo que sucede es que al no haber un yo, llegan las cosas que tienen que llegar y se van. Algunas se ven bonitas y otras no. Si en algún momento emerge la identificación, se la ve y es como si se retirara la mano. ¿Sí? Es conciencia, conciencia despierta. No es que no deban llegar pensamientos inadecuados, no, es que se los puede ver, entonces no hay identificación. ¿Sí? Es una vida consciente y despierta. Consciente porque ve. ¿Sí? Porque el asunto con el niño es que el niño no puede ser consciente del tesoro que tiene. Sí. Nosotros lo vemos en la inocencia, en el rostro del niño vemos ese tesoro, en su mirada. Nosotros podemos ser conscientes de lo que hay ahí. Y tú dices lo que va a perder, ¿sí? Pero lo va a perder para ganarlo en el plano de la conciencia. A ver, Verónica. Hola, ¿me escuchas? Sí, se escucha, Verónica. Adelante. Bien. Eh, sí, con el tema de la conciencia, ¿cómo sé que soy el sueño profundo? ¿Me repites, por Sí. favor? ¿Cómo sé que soy el sueño profundo? Porque escucho cuando dicen la conciencia, yo sé que soy en vigilia, puedo darme cuenta Ujú. en presente, en tiempo presente, o no sé, tiempo, no tiempo, como sea. Cuando me pregunto, ¿soy consciente? Y, a ver, no sé si es que llegó a sé que sé que soy consciente, sé que soy, no es mental, digamos, Ujú. algo así, no es la mente, sé que soy en vigilia, pero en el sueño profundo, En el sueño, a ver, es que conciencia es ser, ¿sí? Cuando llega la noche y alguien se queda dormido, lo que desaparece es el yo o ego. En el sueño aparecen ecos del ego. En el sueño profundo solo queda la conciencia. Desaparecen los ecos del ego y solo queda la conciencia. ¿Sí? En el momento en que hay sueño profundo, el ego no puede ver la conciencia porque no está. ¿Sí?
Cuando alguien despierta, puede estar en estado de vigilia y estar dormido o despierto, ¿sí? Por decirlo de algún modo, ¿sí? Puede estar en estado de vigilia y estar dormido, es decir, se despertó con ira porque aún en el sueño durmió mal y la ira de algo que sucedió ayer lo, lo mantiene en la identificación, está dormido aunque está en vigilia, porque no puede ver la ira, no puede ver la identificación. La ira no es mala, el problema es que está identificado con esa emoción que lo perturba, que perturba la mente-cuerpo y le da a la mente-cuerpo un tipo de funcionamiento específico, como por ejemplo no haber dormido bien. En el fondo, el dormir profundamente es encontrarte con el ser que eres o la conciencia que eres. ¿Sí? Entonces, si despierta y está aún con ira, eh, está dormido en este sentido, en el sentido de que no puede ver la identificación y la padece, sufre. ¿Sí? Si algo sucede en el devenir del día y de repente la ve, despierta, despierta a la conciencia. ¿Sí? Y cuando despierta a la conciencia, puede verla claramente, puede ver la ira que antes lo tenía identificado en estado de inconsciencia, obrando a través de su mente-cuerpo. ¿Sí? La puede ver claramente. Ahora bien, si el estado de conciencia es permanente, entonces él puede reconocerse como conciencia del ser. Pero si media hora después se identifica con el cuerpo o con la mente, obviamente entra en el estado de sueño de nuevo, aún estando en vigilia. ¿Sí? ¿El despertar del cuerpo ofrece alguna ventana de oportunidad de elegir o de esto que decíamos de me despierto con ira, de no hacerlo o de ese, a ver, no sé muy bien cómo explicarlo, pero justo al despertar, en ese momento estamos de alguna forma abandonando la conciencia del ser y volviendo al ego, al El cuerpo, la mente, personaje. Sí. al personaje. ¿Existe alguna oportunidad ahí, o bien al despertar, o bien al conducirnos al sueño, de aprovechar alguna ventana intermedia para facilitar algo, para facilitar ese, no lo sé, ese despertar o ese... Despertar, cualquier cosa puede ser el detonante, cualquier cosa puede ser el detonante. ¿Sí? Que una persona te llame y de, oye, lo siento, lo que pasó ayer, punto. La ira desaparece. O que te das cuenta de que la ira en el fondo es una proyección de un asunto que sucedió hace años y del cual no has podido solucionarlo y estás atrapado en esa historia.
y te das cuenta de ello. Y siendo un poco más duro en el ejemplo, o que por estar en estado de ira, te caes las escaleras y te rompes una pierna. Entonces, en ese momento, puede suceder que te llenes de más rabia, de más resentimiento contra la vida, con los demás y contigo mismo. Pero puedes decir, claro, estaba en estado de inconsciencia y así es como, ese es el natural desarrollo de un estado de inconsciencia, la destrucción. Antes agradecer que no fue más grave, como conducir con ira, ¿sí? Puede ser peligroso, que la ira es una pequeña locura, decía Séneca. Es un estado de inconsciencia. Aún estando en vigilia, con todos los sentidos a full y las facultades biológicas en buen estado, ¿sí? Es un estado de inconsciencia, es alguien que está dormido en estado de vigilia. Pero no porque sea ira, la ira sea mala, sino porque no se la ve tal y como es. En la dualidad siempre habla ira y siempre habla su opuesto. Eso es inevitable. El asunto realmente es si estoy en estado de conciencia para verla o si estoy en estado de inconsciencia y entonces ella me gobierna. Ella dictamina mis acciones, mis palabras y mis pensamientos. ¿Sí? Pero aún ahí no hay un yo. Es una mente-cuerpo que está atrapada. Y en el estado de conciencia tampoco hay un yo, es la conciencia del ser, que es uno. Entonces, cualquier nimiedad que ocurra puede detonar la conciencia. ¿Sí? Me he dado cuenta en mi proceso, en el aparente camino de mi despertar, de la despertar de esta mente, me he dado cuenta de que cuando tú eres un poco más consciente, entre comillas, estás un poco más despierto en ese proceso, entre comillas, y tienes un accidente, tú te percibes de inmediato el por qué, sin juzgarte. Claro, estaba en estado de inconsciencia, ¿sí? Alguna vez me pasó, no fue algo grave. Pero sí, estaba en un estaba identificado y no podía ver. Pues claro, derramó ese ácido. Afortunadamente no fue muy grave, ¿sí? Y nadie salió perjudicado, pero estaba en estado de inconsciencia. Cuando digo que estaba en estado de inconsciencia, ¿qué quiero decir? Que no podía ver lo que realmente estaba pasando. También estoy diciendo que cuando digo que estaba en estado de inconsciencia, estoy diciendo que no soy responsable. Perdona, a los moralistas no les gusta esto. No soy ni responsable ni culpable. Estoy en estado de inconsciencia, estoy dormido. Y más que me juzguen que usted tiene que hacerse responsable y bla, 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 ¿sí? Como una madre regañona. Lo que necesito es despertar. Eso es. Cuando sucede el despertar, no, es que yo voy a tomar la decisión de despertar, ¿sí? Cuando sucede el despertar, veo con claridad. La conciencia ve con claridad la verdad, ¿sí? Se me muestra en ese momento.
no hay engaños. El estado de inconsciencia desaparece exactamente como si yo prendiera la luz en un cuarto oscuro. Desapareció. ¿Responsables, culpables? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? No entiendo. Si no había nadie, ¿sí? Esto es duro. Esto es duro porque en el mundo siempre se están buscando responsables para culpar y siempre se está juzgando, ¿sí? Se buscan responsables para culpar, para castigar y para juzgar, ya sea a alguien afuera o a mí mismo. No, estaba en estado de inconsciencia. No podía ver. Lo que necesita es despertar. Es simple. Es sorprendente porque la responsabilidad, la culpa, afianzan la idea de que yo puedo decidir, ¿sí? Y aparentemente puedes decidir y decides, pero decides desde esa creencia, en la creencia de que eres un yo separado. Eso siempre tendrá un manto de culpa, evidente o oculto, precisamente porque para decidir ser responsable se requiere estar separado. Yo decido, ¿sí? Eso implica que tu voluntad no es la de Dios, que te puedes separar de Él y decidir en contra de Él. Eso no es posible. Es posible en la dualidad vivir esa experiencia como real. Sí, es posible. Eso está incluido en el ser, en toda la manifestación, está incluida como un fenómeno que experimenta una forma humana eventualmente. ¿Sí? Es posible. Está bien que ocurra, porque habría que moralizar al respecto. Pero aquí se trata es de indagar. ¿Esto es así o no es así? ¿Sí? De llevar a fondo la indagación hasta el punto de ver dónde está aquel que aparentemente elige. ¿No estará eligiendo porque está identificado con algo que no ha visto y del cual está en estado de inconsciencia actuando? Sin embargo, cree que elige. ¿Sí? Eso para descubrir si es así o no es así, tengo que mirar adentro. ¿Dónde está ese yo que elige eso? ¿Dónde está? Tengo que indagar. No se trata de aceptar nada eh, per se, porque aparentemente una mente-cuerpo en una pantalla lo dice, ¿no? No, investigarlo honestamente. ¿Sí? En el mundo de lo relativo, la responsabilidad a veces, en ocasiones, es necesaria. Por ejemplo, en procesos de recuperación del alcoholismo. ¿Sí? Eh, tengo que hacerme responsable de mi vida, tengo que dejar de culpar a los demás, tengo que... En el mundo de lo relativo es necesario.
Pero aún en ese proceso de recuperación del alcoholismo, aún cuando se hace el paso 3, es cuando te declaras totalmente impotente ante Dios. Entonces hay una entrega total. Por lo menos los casos de recuperación que he podido conocer son esos, son testimonios de eso. No de que yo gobierno, no, le entrego la vida a Dios. Que realmente eres uno con Él, siempre fuiste uno con Él. Lo que pasa es que en los estados de inconsciencia no podías verlo, ¿sí? Estabas tan borracho. No se puede ver ahí. Vayamos un poco más a fondo en esto, que es el libre albedrío, si les parece. Que por qué de 4 personas que tomaban a los 14 años en una taberna, uno resultó alcohólico. Y uno a saber. ¿Qué fue que él lo decidió? No lo decidió. Cuando se tomaba con sus compañeros en la taberna sus copas, no estaba decidiendo nada, estaba tomando. Pero resulta que a él le cayó eso a él. Le cayó. Como ser alto o ser bajito o ser gordo. ¿Fue algo elegido? No, nunca fue una elección. Como ser ciego. Lo fenoménico es infinito en su manifestación es la diferencia por todas partes, la diferencia por todas partes. En lo fenoménico no hay sino diferencia. Por eso lo fenoménico es el mundo de lo relativo y del sueño. ¿Sí? Entonces, en ese aparente escenario de que alguien es alcohólico, juega ese papel, ese rol, esa identificación con un yo que sufre esa enfermedad. Entonces, aprende a ser responsable con su vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y puede recuperarse, puede adaptarse a una situación, pero desde que haya un yo, habrá fricción, sufrimiento. Y algunos dan un paso más allá incluso de esa recuperación. ¿Sí? Entre comillas, porque nadie está dando un paso más allá de nada, ¿no? Es lo que sucede ahí en esa mente-cuerpo. Nadie puede salir de lo que es. ¿Cómo? Nadie puede salir de lo que es, de la experiencia propia. No hay nadie. Hay un ser experimentándose. Lo que es está experimentando. Alguien pensará, bueno, entonces no hay de qué preocuparse. Sí, sí, no hay de qué preocuparse. Si es tu responsabilidad, sí hay de qué preocuparse porque tienes que mantener una identidad. Tienes que mantenerla en el espacio-tiempo y que sea correcta según lo que el mundo valora como correcto.
Es una responsabilidad, ¿sí? Es tenaz. Tengo que mantenerme dentro de determinados parámetros. No es espontáneo, es tenso. Se te exige que seas de esta manera o de otra y debes cumplir esos parámetros. Pero puedes despertar de creerte alguien separado con el enorme esfuerzo de tener que ser responsable de un mundo terrible, inhóspito. Como Sísifo todos los días se levanta y empieza a llevar la roca a la cima, ¿sí? Puedes lanzar la roca y decir, o que se te muestre, no era un sueño. Puedo despertar de haberme identificado con el personaje, con una historia. No tengo que cargar más esa piedra. No soy esa historia. Decirlo porque realmente ves la historia casi como de otro, ¿sí? Casi como si fuera de otro personaje. Oiga, ocurrió esto, pero qué extraño. Soy eso. O ver el cuerpo realmente como lo que es, no como mi cuerpo, ¿sí? Es un cuerpo, está vivo, es naturaleza. Yo no lo hice, ¿sí? Respira, es extraordinario. Sí. Y ver la mente como un calidoscopio que permite ver figuras constantemente. Pero no importa. Entonces, la historia sigue estando en la memoria, pero no hay identificación. Imagínate ver tu historia como si fuera de otro, o contarla como si le hubiera ocurrido a otro, ¿sí? Tu aparente historia, mi aparente historia, como si fuera de otro. Eso Bueno, es hay días tan una... locos, ¿Ah? que hay días tan locos que me lo creo. Digo, esto, esto es de otro. Sí. Te entiendo. Dejaría la mente de preguntarse por qué sucedió. Porque cuando uno me identifico con la historia y yo tuve esta mente-cuerpo durante muchos años, tuvo una historia muy tenaz con la que estaba muy identificado. Y claro, las preguntas que se hacía esta mente-cuerpo identificada con esa historia es, ¿cuál es el propósito de mi vida? Porque esa historia no puede acabar así. ¿Explico? Que debe haber una razón, debe haber para que sucedan estas atrocidades, esas cosas. ¿Cómo puede suceder esto así? Debe haber un propósito. ¿Sí? Ah, entonces el propósito es espiritual. Sí. Estoy identificado con la historia. Fulminante. En un momento dado me di cuenta que la historia era como de otra persona. Oiga, es increíble. No hay nada.
No hay nada. No necesita ser justificada, ¿sí? No se vivió eso para poder volver, para poder vivir en el futuro eso. No, 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 no. Eso es condicionado. Eso es mente condicionada. Eso es mente. No, eso pasó. Eso se manifestó en ese momento. ¿Sí? Esto que digo puede dar un poco de miedo. ¿Sí? ¿O no? Puede dar un poco de miedo si aún estoy identificado con la historia. Claro, porque perderla para mí sería perderla todo, perderlo todo. ¿Sí? Pues es que después de todo es la manera como me he podido ubicar en el espacio-tiempo, como una identidad, como alguien. ¿Sí? Entonces, que no tenga una continuidad y que no haya una reparación a todo lo que pasó en el pasado y un final feliz, eso sería perturbador, ¿sí? Sería perturbador para esa identificación. Eso no hay que hacer nada, solamente verlo, verlo, verlo. Si es así, verlo. En algún momento llega, sucede que se suelta y desaparece el miedo. Pero eso no, cuando digo desaparece el miedo, eso no es algo, no se hace para que desaparezca el miedo, ¿sí? Sucede así, pero no se hace con un motivo, que es, así sucede. El miedo desaparece cuando aparece la comprensión o la desidentificación. Cuando desaparece la desidentificación, es posible que para que desaparezca hayan tenido que haber algunas comprensiones, como la de hacerse responsable, etcétera, etcétera, ¿sí? Es posible, en algunos casos se da con frecuencia, que para que desaparezca eso tiene que haber un proceso en donde es que eso tiene que tener su desarrollo, si no, no desaparece, que eso está vivo. Entonces, en algunos momentos de ese desarrollo pueden llegar comprensiones, pueden llegar claridades en medio de las sombras, pero todavía se siente como propia esa historia, ¿sí? Cuando por último se la ve como lo que es, desaparece la identificación y las comprensiones no son necesarias, dejan de ser necesarias. Y aparece una confianza en la vida, pero que no busca algo, una confianza que no busca nada, es una disposición sencillamente. Pero aparece, no es que logré estar dispuesto, no, aparece, llega naturalmente, como respirar. Es lo que les puedo compartir. No sé si hay alguna pregunta más.
Bueno, podemos dejar ahí. Si hay alguna otra pregunta, mañana vamos a tener otra reunión.